¿Cómo están mis queridas mentes inquietas? Iniciamos el vivo de este martes. Ya tengo a nuestro invitado desde Alemania, Fede, ya lo conocen por las letras de las canciones. A ver si se me está viendo y escuchando en forma aceptable. Alguien que ponga ciencia ficción. Nombre corto, buenas noches, Maxi, Javier, Gans, acá está Gans, ciencia ficción, ok, gracias. Buenas noches, Trinity. ¿Se ve y se oye en forma aceptable para iniciar la transmisión? A ver si alguien me lo puede poner. Buenas noches desde España, desde Chile, Francia, Bolivia. ¿Se ve y se escucha perfecto? Excelente. Bueno, vamos a, antes que nada, dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy que nos va, como hizo hace 15 días atrás Iago, nos va a enseñar algo que potencia la vida. Vamos a dar la bienvenida, antes de poner el disclaimer, a Ponete Vivo, quien hizo el 70% de todas las letras de las canciones que pasamos acá en Cévicas, que dicho sea de paso, dentro de 15 días aproximadamente, 3 semanas, vamos a hacer un videoprograma completo de músicos. Desde que empezamos hasta que terminamos, 1 hora y media, 2, lo que dure, una canción atrás de otra. Y después vamos a poner todos los temas disponibles para que se los puedan descargar. Eh, Así que bueno, vamos a iniciar con... ¿Cómo andás, Fede, querido? Hola, Hola. ¿Cómo andás? todo bien, Diego. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Qué todo bien. hora Acá es desde allí en España, Alemania? Medio tarde, ¿no? Para 12:34, no es tan tarde la noche. Bueno, de la noche. ¿cómo Sí. andás? Todo Bueno, bien, todo bien. vamos a iniciar con el disclaimer, Fede, te escucho y te veo perfectamente, así que vamos a iniciar para no dilatarlo. Perfecto. Vamos con el disclaimer, déjenme cargar el video, porque ahora tengo que cargar video por video, no tengo biblioteca, pero seguimos igual. YouTube disclaimer, vamos con el disclaimer. Contenida en el presente video refleja mis opiniones personales y las de miles de colaboradores aliados alrededor del mundo, basada en nuestras propias teorías y mediciones, realizada mediante instrumental electrónico y métodos deductivos. No pretende convencer a nadie, quedando a juicio y responsabilidad de los receptores el procesarlo como un relato de ciencia ficción u otorgarle cotas de real. Nuestra sincera intención al compartir estas investigaciones independientes por este medio es concretamente la de ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las entidades biológicas que yacen sobre el planeta Tierra, como así también la de la propia urbe. Bien. Contenida en el presente video refleja... Pero, empezó con su jugada la IA, pero no importa, acá estamos. Bueno, ahí está, ¿no? Para que nadie se sienta... Antes que nada quiero agradecer a Juan Pablo por regalar otras 10 membresías a nuestro canal, muchísimas gracias. Bueno, sé que hay mucha gente nueva que se ha sumado, que no sabe
quién es el señor C, no sabe cuál es su legado en este canal y apenas está entendiendo qué es una electronite. Así que hoy, en la charla con nuestro amigo Fede, y cuando cerremos, vamos a cerrar con 2 o 3 canciones, unas de Fede, obviamente, Ponete Vivo y otras más, van a saber quién es el señor C para nosotros, qué es una electronite. Básicamente el tema de la electronite nace. Sí, hay mucha gente que se la da de súper iluminada y dice, estábamos en el mundo de la conciencia, pero como tienen que comer para alimentar su vehículo físico, porque si no se mueren, por más espirituales que sean, en un momento tienen que trabajar y interactuar con otras unidades de carbono, y ahí es cuando dicen, me meto en la 3D, me meto en la 3D y después salgo y me voy al mundo espiritual. Y se llenan la boca diciendo me meto en la 3D cuando en realidad no viven en 3 dimensiones, viven en 2 dimensiones. Porque vos los ves, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría vos los ves, las 2 dimensiones son mirar para los costados y para adelante, para atrás. No miran, no levantan, no relajan el esternocleidomastoideo hacia arriba y miran el cielo. Porque cada vez que lo quieren hacer entra una conveniente notificación temporizada por inteligencia artificial a sus celulares para hacerle bajar la cabeza. Y junto con la distracción, la mente pierde el hilo de lo que estaba pensando por varios minutos. Entonces, cuando vos sos una mente inquieta que no usa teléfono celular, nada, y vas por la calle, ves un montón de gente mirando hacia abajo. En todo caso, puede mirar hacia adelante en algún momento, pero hacia arriba cada vez menos. ¿Por qué hay que mirar hacia arriba? Bueno, yo creo que esta imagen vale más que 1000 palabras, vos me dirás, Fede. Ok. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen que yo creo que lo representa todo, ¿sí? Sí, sí. Acá tenemos, ¿sí? ¿Te parece, no? Son rutas normales de aviones, condensación, Pero y si lógico. algo. ¿Cómo? Lógico, es normal. Es normal, o sea, el avión condensa y cuando algo se condensa, se descondensa después de que pasa la aberración. Es más, yo cuando voy a la cocina y hago un té, no puedo ver más porque dura 7 horas el humo en la cocina. Exactamente, condensás el vapor y después ya no podés ver más por varios meses. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, como dice el blues del cielo azul, que también lo vamos a poner hoy para cerrar, hoy vamos a poner 3 o 4 temas, no importa el horario. Y el que hizo Edu, Sí, sí. uno se sentía deprimido, se sentía desganado, se sentía mal, no sabía por qué antes de estar en conciencia de esto. Y un día alguien entró y dijo, che, ¿por qué no miras hacia arriba? Fíjate el cielo. ¿Te sentís mal, deprimido? ¿Cuánto hace que no sentís el calorcito del sol en la piel? No sé, no me acuerdo. Bueno, pero claro, eso te produce depresión, eso te baja el sistema inmune. Y esto, que es más artificial que billete de $3, es la razón por la cual se crea la electronite. Entonces, explícate un poquito, ¿querés explicarte un poco, mientras yo busco una imagen, Fede, cómo se te ocurrió hacer esta mejora en las electronites? Porque en realidad le sigo llamando electronites. El señor C me pidió encarecidamente de que solo le diga electronite a cualquier cosa que tenga los 3 componentes esenciales e inamovibles de la electronite 1.0, es decir, resina, poliéster, cuarzo y aluminio micronizado o molido. Y después, bueno, cuando él nos cedió la fórmula 2.0 para extender el rango de resonancia con sal de Rochelle, ¿sí? Son 4 ingredientes. Cualquier cosa de más o de menos, me dijo que por favor no le diga electronite, le diga de otra forma. Sin embargo, lo que hizo acá nuestro querido Fede con un amigo, que es el señor G, no se confundan, en este caso no es el señor C, es el señor G, habla en alemán, entre ellos dos han perfeccionado un método, porque ¿qué pasa? El señor C nos enseñó los principios de la física de la electronite. Por eso capturó mi mente técnica, porque antes de eso, para mí era un amuleto, hasta que agarré y me dijo, no, mirá, acá está, empezó a dibujar átomos. Y digo, ¿esto qué es? Este hombre no es ningún improvisado. Y algo nos dejó bien claro el señor C, que el efecto, para hacerlo bien, porque hay mucha gente que lo hace y lo hace mal, y en lugar de decir, me equivoqué, porque como lo hice por primera vez y estoy aprendiendo, el que aprende tiene hasta el derecho a equivocarse, no, en lugar de decir eso, dicen, esto no funciona. Y andan predicando por ahí que todo esto es mentira. Hacelo bien primero. Entonces, para hacerlo bien, hacen falta varias cosas. Para hacer bien una electronite, en primer lugar, el cuarzo tiene que estar compreso con determinada cantidad de vectores de kilogramo fuerza por centímetro. Si no está suficientemente compreso, no activa su cualidad piezoeléctrica, tal y como lo dejó estipulado en Ciencia el matrimonio Curie. Bien. Otra de las variables que necesita una electronite para funcionar es que se formen las botellas de Leyde, es decir, que haya
pequeños pedacitos de aluminio, y entre esos pedacitos de aluminio la laca, que es la resina que le hace de aislante. Metal, conductor, dieléctrico, conductor, tenés un efecto de capacitancia o botella de Leyde. Si vos en lugar de meterle aluminio micronizado, le metés una de estas esponjas de aluminio que son todas hebras largas, no funciona. Haces un cortocircuito entre los capacitores, se descarga, no genera. Entonces, con esto en mente, y yo recuerdo que estuve viendo, Fede, una de las primeras transmisiones que hice cuando estaba ahí con el teléfono celular bronceándome con las microondas, que tenía un circulito que movía en la pantalla, esa buena vieja Sí, época. sí, sí. Hace mucho, vos sabés que mirando los comentarios, cuando empezamos a hablar de esto, que yo mismo estaba aprendiendo de una electronita, no sabía nada, había una persona, no era el señor C, había una persona que nos decía, sabiendo todos estos principios que acabo de explicar recién para que una electronita funcione, y él decía, ¿y si la comprimen con algo, si le logran mayor compresión, y si logran mayor compresión? Y yo en ese momento no sabía, no tenía ni idea. Y acá entra lo que nos va a contar ahora Fede, ¿sí? Que si no Sí, sí. saben, sí, dale Fede, No, sí. ¿cómo surgió esta idea? Yo la probé y es 5 veces más efectiva que una 2.0, es increíble. Salgo a caminar y se ve la línea, pero instantáneamente. Sí, 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 es muy potente. ¿Y cómo te puedo explicar, Diego? Cuando yo empecé toda esta investigación, porque también para mí fue una cosa nueva, yo también era un sistemacionista, podemos decir. Como Iba con el todos. celular, pero cuando empecé a descubrirte, ¿no? Y empezaste a hablar del cielo y de las electronitas, yo decía, ¿qué es esto? Y ahí sí, levanté la cabeza y dije, para. Yo me acuerdo, cuando estaba en Buenos Aires, iba al aeroparque y no pasaba esto. No pasaba esto. Porque ahora quedan estas líneas ahí y siempre encima del sol. Sí. Después, niebla, esa neblina, ¿de dónde sale? ¿Viene de arriba la niebla? No, la niebla viene de abajo, tiene que venir, porque la Tierra respira. Hay dos tipos de niebla, Fede. Está la niebla que se llama por encima del cero y la niebla que se llama por debajo del cero. ¿Sí? La que más molesta a las operaciones de prospección aérea militar es la que está por encima del cero. Ah, ok. Ok, ¿Sí? ok. Y la que está por debajo del cero, una se puede eliminar por microondas, calentando con microondas, y para la otra hay que dispersar carbón molido. Ah, pero esto es ciencia ficción, perdón, No, que nadie no, se piense, no, ¿cómo esta sabe es. hacker? Nada, me encontré atrás de un documento militar, atrás de un árbol. Sí, Ah, sí, ¿viste? sigamos, sí. Y bueno, entonces yo también empecé a escucharte y dije, bueno, ¿será así? Porque uno siempre uno sí escucha, puede ser que no, puede ser que sí. Y bueno, ahí me puse a hacer la primera electronita, me acuerdo, en el balcón la hice. Un olor tenía la resina de poliéster, por favor. Quedé casi contaminado, pero bueno, la hice. Y le puse mucho activador y quedó. ¡Ah! Las primeras que hice fueron desastrosas. Bueno, Y bueno, pero después lograste esto. Pará, Fede, pará que esto lo vamos a hacer bien audiovisual. Mirá, mirá. ¿Dónde está? Después lograste esto, Fede. A ver. te quería mostrar algo en esta ocasión. Como ya sabes, soy un cantautor, pero también soy una mente inquieta que produce artefactos, que el nombre, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Son electronites. Acá tenemos mi evolución. Este es un regalo de un amigo español, se llama Borja. Y acá tenemos la evolución. Había empezado con los vasitos, después empecé a hacer unos diseños, mi esposa los empezó a pintar. Qué bueno. Son también colgantes. Tenemos de diferentes. Mirá qué bueno. Ese no me gusta, pero bueno, es un motivo que es muy conocido ya. Tenemos diferentes motivos también para colgantes, corazoncitos con colores, diferentes corazones que siempre dan amor, amor. Después tenemos una versión Cloudbuster de mis Sí, sí. corazones. Y después tenemos la versión nube. Esta es muy linda, es muy portátil. Qué buena que Es está. una nubecita que se coloca también a 45 grados automáticamente. Después hay una versión también que podemos ver aquí. Estos que se cuelgan acá, los tengo acá colgados. Las gotitas. Y después tenemos la casita de los pajaritos también con el electronite. Te quería contar que desde que pusimos electronites por todos lados, vienen pájaros, ardillas, de todo tipo vienen. De todos los pájaros habidos y por haber, que no se escucharon nunca por esta zona. Y ardillas y un montón de animalitos vienen por acá. Acá estamos siempre cerca
de lugares de naturaleza, ¿no? Y gracias a las electronites volvió la naturaleza a su estado natural, podemos decirlo. Y bueno, eso te quería contar. Digo, te mando un abrazo y seguimos en contacto y también con Pacha siempre juntos. Nos vemos, chao, chao. Un maestro, Fede. O sea, así se presentó Fede, ¿sí? El tema de las electronites, hay otra variable más que descubrimos después. En su momento, el señor C, cuando recién nos conocimos, que intercambiamos, viste que cuando dos personas que no se conocen o no estuvieron juntas, se juntan el primer día y son dos mentes inquietas, hay como una especie de super flow de transmisión y recepción de información y estás un día entero hablando hasta que equiparás Nivelaje. todo, ¿sabe? Y el otro para que esa información quede en las dos mentes. Bueno, muchísimas cosas me dijo. Entre todas las cosas que me dijo, repasando el chat, él habló de que otra variable más, había una variable para potenciar las electronites. Aparte de la forma de potenciarlo en la construcción misma de la electronite, que es lo que vas a mostrar hoy vos, había otra forma de potenciar una vez que ya estaba hecha, fraguada, ¿sí? Le voy a mostrar algo para que la gente nueva entienda que una electronite se puede potenciar una vez que está hecha y se puede potenciar mientras la estás haciendo. A mí me consta, por lo menos 5 veces más poderosa que la 2.0. Es como una navaja que te corta el cielo por la mitad, o sea, cae toda la basura, ¿no? Voy a mostrar, cuando uno levanta la vista y ve esa foto donde está ahí el corderito con el baldecito y todo, no, es condensación, y uno empieza a tomar evidencia con instrumental electrónico, profesional, y se va a la municipalidad, se va a los gobiernos, manda cartas muy técnicas a los organismos que tendrían que controlar esto. Los tipos te contestan, ¿cómo decirlo? A ver, te contestan, esta es la calidad de la información con la que te responden, por ejemplo, a la NASA, cuando vos le decís, muchacho, estoy registrando esto, ¿ven? Por ejemplo, para hacer una idea, ¿ven? Te dice, bueno, mira, ponete un coco, si el coco se mueve hay viento, si el coco no se mueve no hay viento, si el coco está mojado llueve, si el coco está invisible hay neblina, y si no hay coco hubo un huracán. No, pará, no me mandes el coco, yo te estoy mandando documento con instrumental, no me mandes el coco. Pero nos responden de esta forma, se nos ríen, ¿sí? Se pasan bien por el quinto forro del culo nuestro tecnicismo y todas nuestras carreras de ingeniería y nuestro bien hacer, porque él, Iago y todos los que estamos acá tenemos alma. Por eso vamos por la espiral que crea, no que destruye. Entonces, como ellos no nos ayudan, nos ayudamos nosotros mismos, mejoramos la electronite. Voy a mostrar acá un documento de una forma de potenciar electronite, además de la que está, que hoy, en realidad, al final vamos a ver, una vez que veamos cómo él potencia la forma de hacer la electronite, él y el señor G, cómo eso a su vez lo reexcitas, bueno, con un ionizador, pero fíjate, es otra forma de excitar la electronite, porque si sos como yo, que cuando se cansa de que el celular te fría el cerebro, lo tira contra la pared y lo rompe, por lo menos le sacás el vibrador, el motorcito, y podés hacer esto, una batería. Fíjense esto. Así dejó el cielo en 2 minutos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Y lo que hizo fue poner un motorcito de un vibrador de un celular o un motorcito con un eje con un peso descentrado, con una batería, puede ser un panel solar. ¿Lo ven? Ah, mirá. Y después una electronite. Porque hay muchas formas de excitar la electronite para que tenga mayor rendimiento. O la comprimís cuando la haces, que es lo que va a mostrar él, o una vez que está hecha, la excitás subiendo la temperatura, bajando la temperatura, poniéndole vientos iónicos, poniéndole electricidad, cualquier cosa que genere una diferencia del estado original, potencia. Eso que está mostrando ahí Fede, para que te ponga en Talking Head, eso es un ionizador que me parece, es muy parecido al que me regaló Iago, es un ionizador de ambiente y eso que tiene abajo son los pelos para los vientos iónicos, que si tiene 2 debe tener mucha potencia. O sea que a la electronite te la debe, tengo el video que me mandaste, a la electronite te la debe dejar Flower Power, me parece, ¿no, Fede? Sí, sí. Las excita de una manera impresionante. Exactamente. Así que bueno, ahora con toda esta especie de intro que hicimos... también, lógicamente, ¿no? A ver. Este también, lógicamente. Ese es el Merak, pero con ¿qué es? Marca blanca. ¿Qué marca es? Bueno, es lo mismo. La misma, ¿sí? Siempre lo mismo. Es más, la necesidad de que organismos
que se tienen que preocupar por el tema te contesten con el coco, la teoría del coco, además de hacer que la gente haga mejores electronites, no hay nada peor para el hacker que lo quiera frenar. Se llama terquedad hacker. Si esa es una verdad, y yo digo que es una verdad y te la muestro con instrumental, y vos me decís que no, y me decís, no, el coco no está, hay un huracán. No me digas que el coco no está. Decime cómo creas baja presión para armar huracanes con tus antenas. No me faltes el respeto, porque al hacker le puedes decir hijo de puta. No sé, habrá sido. Pero no le faltes el respeto a su intelecto. Porque ahí sí, eso es peor que decirle hijo de puta. Entonces, fíjate esta otra cosa. Esto ya lo sabe, la gente lo sabe, sobre todo Pachamatrix, que no lo veo acá en el chat. Otra de las cosas que se hizo arriba de todo lo que es la electronite es en el afán, no solamente en el afán de hacerla más potenciada, sino en el afán de esconderla, porque estamos todos locos, esto es ciencia ficción, pero los reptiles pagan un montón de dinero a teams de personas que van buscando y rompiendo nuestras electronites. Si fuesen amuletos, no los rompería. Entonces, acá les voy a mostrar un video, y acá termina la intro y ya arrancamos de lleno con lo tuyo, Fede, pero para que la gente entienda que está nuevo esto, que no es una cosa improvisada, no es de... ¿Sí? Acá hay ingeniería atrás de esto. Entonces, fíjense qué interesante, que no tengo el nombre, pero bueno, agradezco a quien sea. Pachamatrix inventó la piedratronitre o piedrotronite. Y encima mejoró el método, porque en lugar de buscar un molde para hacer lo que sea de esto, de vidrio, no, hace un agujero en el piso, echarlo ahí, y encima se le pega toda la tierra y parece una piedra. Y como la mente hacker lleva al límite la tecnología, la mente hacker agarra lo que le sirve, lo estudia, se hace maestro en eso y una vez que se hace maestro lo mejora. Agarramos el conocimiento del señor C, 1.0, 2.0, y ahora la seguimos mejorando nosotros. Como yo no tengo más feedback del señor C hacia Cédicas, no importa, lo vamos a mejorar nosotros. Y lo vamos a hacer muchísimo mejor. Y cuando él saque otra mejora, nosotros vamos a hacer otra mejora arriba. Entonces, un pie se apoya en el otro hasta que sube. Esto es una piedrotronite. Grabá, porque la checaré. No una piedrotronite, la piedrotronite, parece una tortuga Galápagos. Esto tiene una potencia que te despeina, ¿eh? Mamita. Los reptiles pasan del verde al blanco, se ponen blancos. Ya, mira que Saturno de piedra. Saturno. Esto es antirrobo, ¿eh? Hostia, joder, con peso. ¡Buah! Mira, aquí te encarra tocar. Piedrotronite. Piedrotronite, excelente cómo pronuncia la R, piedrotronite, parece un ruso. No es ruso, pero bueno, muchísimas gracias a quien sea, no tengo el nombre, no apareció el nombre ahí. Entonces, bueno, todos estos artificios y metodologías es nuestro método de ir puliendo la cosa para sacarle cada vez mayor potencia. ¿Por qué? Porque cuando nuestro querido señor C nos iluminó con este conocimiento, había miles, si no millones de antenas menos en el mundo. Y ahora estos reptiles están poniendo antenas todos los días, aparece una nueva, y obviamente saturan el ambiente. Entonces hay que hacer más contramedidas. Porque si no funciona, y en un momento empieza a perder rendimiento y vos ves que se le empieza a armar la malla. Le cuesta, pero es como que se arma. Y ahí viene una 2.0 del señor C. ¡Pum! Uppercut. Golpe de izquierda. Despejas todo. A los 3-4 meses te llenan todo de antenas, empiezan a armar la malla. ¡Pum! Acá viene el golpe de derecha del señor G y nuestro querido Fede. Y bueno, ahora sí. No, mira, acá tengo lo que me mostraste con el... A ver si lo puedo poner en pantalla, Fede. Sí. Acá se ve el ionizador que mostraste recién, y ahora contanos un poco qué efecto lograste con ese ionizador, y antes que me olvide, contanos qué efecto lograste con estas electronites cerca de... No serían las torres de Mordor, serían las torres de alta tensión. Sí. Mira, bueno, ahí te pongo esto en pantalla y comentanos un poquito. Mira, miren qué linda la ciencia ficción, muchachos. Hoy está con la regla, la matriz, dale, ahí está. Ahí va cargando. Exactamente, esa es la mejor forma de excitar las electronites, sea 1.0 o 2.0 o las famosas y ahora hiperbáricas. Las excita de una manera impresionante. Cuando uno pone el medidor de iones, va al fondo de escala, pero mal, al segundo. Tengo por acá el video. Sí, tengo por acá el video. ¿Por qué se les ocurrió la idea de mejorar una de las etapas más importantes, que es la compresión
antes de que catalice, antes de que fragüe. O sea, lo sacaste de ese comentario de este video, se te ocurrió, porque a veces el bien procesa en paralelo la información. O sea, yace en tu mente porque yació, se creó en la mente de otra persona que está en tu misma frecuencia, en la frecuencia del bien. ¿Cómo se les ocurrió? ¿O fue una idea del señor G de Alemania o tuya? ¿O cómo Bueno, yo fue la tengo cosa? una pequeña presentación del señor G que escribió para explicar, ¿no? Escueta, ¿no? Dice así: hola a todos, me quiero presentar, mi nombre es el señor G. Soy tapicero recibido, después me especialicé y me convertí en técnico superior en tapicería. Más tarde trabajé en la industria automotriz con marcas como Porsche y Daimler. Ah, mirá. Después me sumé a una pequeña empresa en startup donde comenzamos a desarrollar un dispositivo técnico recién inventado y lo llevamos hasta su madurez comercial. Allí pude volcar toda mi experiencia profesional en ese aparato. Claro. En ese proceso también fue necesario probar diferentes componentes, como baterías también, bajo presión negativa y positiva, controlando también su hermeticidad, que sea hermético para que no, lógicamente, no entren líquidos. Y esas tareas y desafíos técnicos específicos me ayudaron en la implementación y fabricación de nuestros componentes para producir una electronite de alta eficacia. Atentamente, el señor G. Él fue el que me dio la idea, porque él trabajaba con esas presiones. Y tenía esa máquina, porque ¿dónde sacó? Bueno, yo la estuve buscando acá. ¿Cómo se pide esa máquina en Argentina? Por ejemplo, en Mercado Libre. ¿Qué es una Yo la busqué cámara de como qué? tanque Porque si de vos tenés presión. cámara hiperbárica, te aparece una cámara con una camilla para que se mete una persona. No pude encontrarlo acá en Argentina. Por ahí existe, ¿no? Pero, En sí, acá se utilizan para pintar. Son tanques de presión para pintar. bien, bien, bien. Esos son Bien. tanques de presión que se llenan. Tenía en el medio un tubo que llegaba hasta el fondo. Lo Sí. cortamos. Lo cortamos para que directamente haga presión. Hicieron una reforma, entiendo. Claro, era un tubito de aluminio que lo cortamos para que ese tubito era el que llegaba hasta el fondo y tomaba la pintura para pintar. Ahora entiendo, ya me parecía, hay que buscarlo así. De hecho, las electronites, porque sigue teniendo la fórmula de la electronite, nos damos Sí. el privilegio de seguirla llamando electronite. Las electronites hiperbáricas, como le pusimos, ¿sí? Elegí ese término y no el otro término porque hiper es mucho, hipermercado, y como Sí, esta tiene mucha potencia, elegí hiper, si no le hubiera puesto barométrica. Entonces, Sí, la potencia depende también de la presión barométrica que le des, ¿no? Al recipiente. ¿cuánta presión le pueden dar máximo con ese artificio, esa máquina que tienen? 6 bar, o sea, 6 atmósferas. 6 atmósferas. Imagínate algo que está comprimiendo con 6 atmósferas, ayudando a la resina para que comprima. Por eso es un catanazo, claro. Y claro. estas. Sí, perdón. No, te quería decir que por eso no utilizo tanto activador, utilizo nada más 15 mililitros. Ahora vamos a mostrar todo el proceso de los videos para que la gente vea bien cómo hacerlo. ¿Sí? Y el que diga repetirlo, bueno, pone pausa y anda viendo el video, si no vamos a repetir. Pero esto me llama la atención también preguntártelo, porque si Pachamatrix inventó el piedrotronite, bueno, me gustó el cuadratronite. Las cuadrotronites, estas que también las hacen en esa cámara, tienen una función extra. Son para hacer un difteo especial. No son caramelos mumú de leche, no, son electronites cuadrotronites. ¿Para qué las utilizan estas? ¿O por dónde se les cae sin querer, Fer? Te mandé las últimas imágenes, ¿no? Uno va caminando. Esos podrían ser cubeteras también. Las cubeteras también pueden utilizarse. Claro. Las cubeteras se pueden utilizar tranquilamente. O estos moldes para bombones. Son muy ricos estos bombones. Pero uno cuando camina. ¿A quién se come más de estos bombones cuando Batman y Robin, como dice Fer de Miami, salen ahí está, ¿qué hace Fer? Salen a caminar por ahí, por Alemania? Y Sí, son. más que nada ¿Dónde pones esto? Porque son fáciles. Fer de Miami tiene como unos conitos que los soltás, los pisás y ya quedan enterrados. Estos son cuadrados, no se entierran si los pisás. O no sé. No, pero cuando uno va caminando, por ejemplo, al lado de las vías y ve los tensores de electricidad, uno puede tirar piedritas ahí porque el campo eléctrico de las torres, de los tensores de los trenes eléctricos, A ver, yo sé que sos muy técnico, Fede. ¿Te acordás la diferencia de potencial, la tensión y la corriente que pasa por esos cables cada vez que el trencito del amor arranca? Y ahí está la electronite Caramelito Mumú haciendo su trabajito. Ahora exactamente no me acuerdo, pero es bastante. Pero porque son 3 corrientes, es una locura. No, es increíble. Eso me había dicho igual, perdón, sí, no hay un retraso. Y yo tengo un grupo, y en mi grupo yo le expliqué a este método. Y también cuando uno va caminando por el campo,
y ve torres de alta tensión. Dice, bueno, voy a seguir la línea. Y se me caen los caramelitos, porque yo voy comiéndolos y se me van cayendo. Se me van cayendo los caramelitos. Soy un Sí, poco- claro, sí, por supuesto, pasa, claro. Se caen, Claro. algunos se ponen muy abajo de la tierra, no entiendo por qué. Pero siempre siguiendo la línea del conductor, claro, porque Claro, ahí la se genera línea. un campo, claro. Por ejemplo, en Buenos Aires también se pueden utilizar los transformadores de luz que están en las esquinas. Qué locos, que se caen los Acá, y parecido, caramelitos. se hacen pum, no sé por qué, pero se hacen No pum. sé por qué, ¿viste? Se ensucia uno las manos y los tira, ¿viste? Los tira. Y bueno, todo lo que sea campos eléctricos de alta tensión, transformadores, líneas de alta tensión de los trenes, en mi grupo lo probaron y aparecieron como mosquitos negros, grandes, que hacían ruido. Sí, Entonces, parecido a un helicóptero, esto es ciencia ficción, pero en la sí, realidad, parecido, pero no, era, sí, era, sí, era sí, otra cosa, hacía mucho ruido, hacía mucho ruido. Y eso dio a entender que funcionaba, porque no había esas torrecitas que daban calor. Che, ¿y cuánto tardó aproximadamente entre que se te cayeron los caramelitos Mumú, esto de los cuadraditos, y apareció el primer, ¿cómo se dice? Prospector con aspas. Ah, ese profesor, sí, 20 minutos, ponele. Ah, mirá qué buena logística, claro, y estamos todos locos acá, claro. Máximo, 15 a 20 minutos. Bien, bueno, Pero vos fíjate, vamos- imagínate una telaraña donde no podés mantener la estabilidad del humito loco, porque la telaraña te desarma todo. claro. ¿Y cómo haces para encontrar bombones que se No, derriten? por eso, no, por eso todo es válido. Vamos a mostrar, Fede, el proceso de cómo las hace y dónde está el secreto para que tenga 5 veces más potencia. Yo lo probé y lo medí con instrumental y medí el alcance y medí todo. Con los medidores de calidad de aire de Fer de Miami, que nos regaló Fer de Miami, tengo todo cuantificado científicamente. Wow. Cuando vinieron los magos de Oriente, aprovechó Fer, aprovechó Iago para traerme cosas que venían para acá, que están todos más o menos cerca, y, y me hizo llegar unas electronites, así con mucho amor, con forma de corazoncito, y me dice, bueno, esta es de Fede de Alemania. Es una como esa. Me hizo llegar varias. Entonces yo las agarré, las notaba diferente a temperatura, una con otra, la notaba diferente al tacto, notaba que una era más elástica cuando la golpeé y otra más rígida. Digo, ¿qué diferencia hay? Me dice, unas están hechas con resina poliéster y otras están hechas con resina eh, Epoxi. epoxi. Entonces Estas, yo le digo, no, pará. Le digo, pará, estas epoxi, por ejemplo. si son electronites, no se pueden hacer con resina epoxi, nos dijo el señor C. Entonces Pero, ahí fue donde me dijo, me comentó, me dice, no, sí se pueden. Pero hay que hacer un paso extra. Pues si vos le das 6 atmósferas de compresión, aunque le pongas lo que sea o lo que sea, sí va a quedar fraguada. Entonces, para que esto quede claro, la receta original del señor C de la electronite 1.0, 2.0 tiene que tener resina poliéster, porque uno la hace sin esa máquina. Pero si vos tenés una máquina que te dé 6 veces la atmósfera que estás respirando, podés o darte el más, lujo de utilizar, o más, podés darte el lujo de utilizar esa otra resina. que Porque es el mucho problema más es barata. que lo cataliza, una vez que cataliza se aguanta esa presión. Es fascinante. Entonces, vamos a ir viendo todos los videos que me pasaste, Fede, para que la gente, ya está, Doña Rosa, agarrate el papelito, empezá a sacar captura de pantalla, a anotar, poner pausa, vuelve a ver el video, donde están todos los pasos. Acá lo explica con una maestría terrible, Fer. Fer, acá está, Fede. Fede, vamos a empezar el video y Sí, esto es una reunión de amigos y la mente inquieta interrumpe, así que en cuanto vos tengas algo que agregar al video, me levantás la mano, me decís así, le ponemos pausa y nutrís con más información lo que debas decir. Aunque sí, es sí. muy didáctico el video, lo va a entender hasta mi abuelita Doña Rosa. Vamos a ver esto, Fede, para que lo voy a poner en un formato especial. Ahí se va a ver la máquina. Miren esto. Barométrica que utilizamos para la compresión de las piedras. Esa máquina se puede comprar en Europa, así que tranquilamente Vebor es la marca. Se hace en Francia, me parece. Ah, ¿tenés idea? No, el valor no. El valor 80 euros. 80 euros sale esa máquina completa nada más. Sí. Es un regalo y haces una electronite que es una katana. Mirá vos. Bueno, la próxima vez que me venga a visitar alguno de los magos de Oriente me va a tener que traer uno, ¿sí? ¿Cómo le va a pasar en el avión? Bueno, vamos con el segundo video. Entonces, bueno, acá está presentada la máquina, ¿sí? Que en realidad, ¿hasta cuánto llega? Hasta donde dice el 6 rojo. En Ok. diagonal.
pero el medidor soporta más. O sea, si tuvieses algo que le dé más presión, podías utilizar la misma cuba como para tener un poco más de presión. Sí, pero a los 6 hace como una explosión de seguridad, ya hasta ahí llega. Ah, entiendo. Ok, sí, ok, para que no se adelante. El reloj tiene más, pero llega hasta 6. Bien, fantástico. Bueno, vamos con el segundo video. Entonces, esa es la máquina que utilizaron nuestro querido Fede de Alemania y el señor G para potenciar por 5 una electronite. Me consta. Vamos con el segundo video. Ahí de cómo se empieza a hacer la cosa y cómo se levanta. Esto es como ir a una roticería cuando te sacan la cuba de vidrio y levantan así están todas las estanterías con todos los bombones. Bueno, esa era de cartón y ahora la hicimos de madera. Mira, La aseguramos Un mejor. litro de resina de poliéster. ahí va, pará, vamos de nuevo. Again. Mezcla con resina de poliéster. Se utiliza 1 litro de resina de poliéster. Y acá tenemos una medida de jarabe, que son 5 mililitros cuando está lleno. Son 3 de 5, o sea 15 mililitros, por 1 litro de resina de poliéster. Eso se vierte, se mezcla, y cuando ya está mezclado se le pone la mezcla de aluminio y la mezcla de arena de cuarzo. Las proporciones son a ojo. Ahora van a ver en el próximo video cómo... Dale, Fede, acá está diciendo nuestro querido Fer de Miami, o en Salud TV, o sea, si pongo a Frankie, ya saben que Frankie es su super cloudbuster, cacheteador de huracanes, en una cámara hiperbárica despejo los cielos más allá de la Antártida. Seguramente. Yo te digo en serio, vos sabrás mejor, pero esas electronites hiperbáricas, corazoncitos que me hicieron llegar, es así, poner en la mano, es una cosita así, en mi mano es así chiquitita. La primera vez que salí a caminar con esto, primero que me empezaron a seguir todos los perros del universo, todos. Mejor dicho, más cantidad de animales que cuando salí la primera vez con el Cloudbuster de Leonor, que me seguían hasta los caballos. Bueno, ahora todos me seguían. Hasta la gente que me da vuelta la cara me empezó a saludar. Digo, ¿qué es esto? Y no veía el corazoncito, porque si decía un tipo de 2 metros con un corazoncito, ay, pobrecito, es más bueno que el ASI. No se veía, lo tenía en la mano. Yo digo, ¿qué pasa acá? Y después miré para arriba, porque como acá no hay edificios, vos podés ver el cielo y tenés mucho área de captación. Okay. Y caminé 10 kilómetros. Arriba mío, un catanazo así todo azul de 10 kilómetros. Azul porque tiramos la basura de la malla. No tira el agua natural, tira los componentes que tiran. ¿Sí? Sí. ¿Qué quería decir sobre el comentario de Fer? No, sobre el comentario de Fer es así. Es un antes y un después en la potencia, más que nada. Increíble, es increíble. Y yo utilizo 15 mililitros, que no es mucho, pero ¿por qué? Para hacer que la resina de poliéster haga su compresión, pero no tan rápido, porque quiero que la presión también de la cámara barométrica le haga la presión necesaria y ahí se seque. Claro, sí entiendo, que no sea muy espeso para que se mueva bien el componente, el material, claro. Eso claro, pues si lo activo muy rápido, ¿de qué me sirve ponerle en la cámara barométrica? Entonces, Fede, ¿cuánto tiempo tarda en cocinarse el pastel adentro de esa cámara? Porque me imagino que si está todo cerrado, ¿dónde se evapora? Tardará más en catalizar. Me imagino, por ahí el precurso químico no necesita airearse, sino que se cataliza igual. Por lo visto se cataliza, por eso está todo cerrado. Es la primera cosa que se me ocurrió. Digo, perfecto, pero eso no necesita. Nosotros lo dejamos en el garage, porque ese es un garage, lo dejamos ahí toda la noche, por las dudas. Lo dejamos ahí a la noche, no lo sacamos antes. Está bien. En cambio, la resina epoxi la dejamos 24 horas. ¿Y cuando la sacás está dura como un remordimiento? Sí. Ya está perfecta. Y no sé si pudiste verlo, pero la electronite, la de poliéster, tiene como un pequeño agujero donde están los cuarzos o el bomboncito que tiene adentro con sal de Roger. Ahora lo vamos a ver. Porque lo comprime más todavía. Claro. Ahora lo vamos a ver. Vamos a terminar de ver estos videos. Sí. Así la gente... ¿Cómo se hace la mezcla con resina epoxi? Vamos a ver. Entonces, vamos con el tercer video. Vamos con el tercer video. Vuelvo a repetir. Resina epoxi solamente si tenés una cámara hiperbárica. Si no tenés una cámara hiperbárica, que es el 99% de la gente, no es electronite si le pones... tiene que ser resina poliéster, ¿sí? Pero como hay países en donde está más barata, incluso... en algunos países está más barata la poliéster y en otras la otra resina. Si tenés esta cámara, lo haces. Vamos. Para la resina epoxi serían 200 mililitros de la resina y del activador 50 mililitros.
Esa sería la fórmula para hacer las piedras con resina epoxi, que sería mucho más barata que la resina de poliéster. Pero a su vez, para activarlas tendríamos que utilizar la cámara barométrica, que después lo vamos a ver en la preparación. Bueno, más claro, echarle agua o echarle más catalizador. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál fue? El 3, déjame que no me... El 3C. Bien, vamos con el próximo paso. Y lo que tiene también es que no tiene olor, la resina epoxi. 200 gramos, 500 gramos. Esperen porque está poseída la máquina hoy. Igual la vamos a desposeer. Ahí va, vamos de nuevo. Decime si no me falta ningún video. Los tengo numerados, pero por las dudas. Hasta ahora creo que está todo bien como me lo enviaste. Preparación de las de epoxi. Ahí sí, ok. 200 gramos, 500 gramos, 200 gramos. Podemos ver acá, estamos llegando a los 200, 189, 191 y 200. 205 gramos. Mr. G hat diese Fórmula probiert und funktioniert. O sea, el señor Mr. G se aprobó la fórmula y funciona a la perfección. Y acá van los 50 mililitros. Excelente, me encanta que hayan puesto una balanza para que la gente... Me encanta el tecnicismo, o sea, hacerlo con procedimientos científicos. Tiene que dejarse actuar 24 horas, por eso en la cámara barométrica se dejan tranquilamente las 24 horas y va a generar la compresión. So, gut rumrühren. Mezclar bien para que los dos componentes lógicamente se activen. Schöne Farbe, lindo color. Un lindo hago la color traducción. azul, eine schöne blaues Farbe. Schöner Duft, ¿no? Gracias, Juan. Bien, lo voy a buscar hoy, hoy mismo. O sea, no tiene tan fuerte olor como la resina. La próxima cosa en la que gaste todas las donaciones de todos ustedes, por ejemplo, la de nuestro querido Pablo, bueno, la membresía es un tipo de donación, la de Nordstorm, gracias de México, la de Rodolfo, gracias de Argentina. Todo esto va a estar acumulándose para comprarme una de estas cámaras, porque la verdad que quiero hacer todo, quiero hacer la masa de un Globaster adentro de ese aparato. Yo no sé, bueno, se ve bastante grande, Fede, pero el próximo paso que tendrían que hacer es hacer una masa que entre justo hasta la mitad, con unos pequeños cañitos, cosa de que entre, pero que tenga la capacidad de una cupla para agregarle más caño, como tiene Fer de Miami. Entonces, en esa cámara barométrica o hiperbárica, utilizar la mitad, toda una tremenda masa llena de termocontraíbles y sal de Rochelle, bien compacta, con resina poliéster para darle más presión, no le pongas 6 caños porque es un número de mierda, ponerle 5 caños o lo que sea. 4. O 4, cortitos para que te deje poner la tapa, pero que tenga rosca al final para poder meterle más caños. Eso me voy a hacer yo en cuanto me pueda conseguir un aparato de esto, como dice ahí, lo voy a buscar como dice Juan. Sí, yo también estaba pensando o hacer bastantes corazones, hacer una masa, pero ya tenés un montón de corazones adentro, también puedes ponerle bomboncitos con sal de Rochelle y también debería funcionar. Tendría que funcionar. Yo tengo unos Globaster hechos con agua y electronites y va más rápido que funciona, ¿eh? Sí, funciona. Sí. Bueno, vamos a terminar de ver acá la explicación de cómo hacerla. Gracias por estar 300 almas. Avisen que compartan por favor, que esto es muy importante. Esto es muy, pero muy importante. El talón de Aquiles de todo el procedimiento, que en realidad es un procedimiento militar de modificación climática, está en las torres de Mordor y en la capacidad de generar una malla resonante electromagnética para hacer un montón de cosas. Este es el talón de Aquiles. Es importantísimo. La de poliéster, lógicamente. So. Perfecto. Jetzt Aluminium. Ahora el aluminio. ¿Qué aluminio le pones? Bueno, lo vas a decir, me imagino, ¿no? Pero a ver. Excelente el detalle, cómo cuidan los instrumentos, los saca y ya lo guarda en una bolsa así. Son detalles. Me encanta la metodología para hacer las cosas de los alemanes. Es como, si algo me gusta, si una sola cosa me gusta de la metodología militar, es los procedimientos, la exactitud, la prolijidad, la falta de incertidumbre, internamente, no para el civil, obviamente, pero se entiende a lo que voy.
Vamos con el otro video, Fede, vamos. A ver Sí. si esto me lo deja poner, pues. A ver, déjame ver, porque está haciendo lo que quiere la máquina. Ese aluminio que lo compras, ¿cómo lo compras? ¿Viene así ya micronizado y en Viene Alemania? Yo lo había comprado en dos bolsas. Mira, así ya. Lo compré de una empresa que hacía, ¿cómo se le dice? Cosas para autos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se compra este componente así? Está micronizado, excelente. Me acuerdo, me hace acordar el que yo hice de un radiador. Cuando no podía conseguir aluminio, agarré un radiador de un auto que estaba tirado, ese aluminio es purísimo. Lo empecé a cortar con una tijera en cuadradito chiquitito, después lo rayé y quedó muy parecido a esto. Una potencia, eran las 1.0. En esa época todavía el señor C nos había iluminado con la Fórmula 2, ¿no? Pero lo compras así. ¿Qué otra forma se te ocurre de conseguir aluminio? Además de una casa de mecanizado de cerramiento de aluminio, la viruta, te sirve. Si van a utilizar papel de cocina, no lo pueden utilizar y cortar, porque no funcionan. Tienen que, en todo caso, lo martillan, lo comprimen y después lo rayan con un rallador fino, y ahí sí va a estar micronizado como corresponde. Si quieren, no consiguen aluminio y no les queda otra que utilizar un rollo de aluminio de esos de que se utilizan para cocinar. El de mayor gramaje, ¿no? Sí, Fede. Sí, los busqué por internet y era aluminio micronizado, polvo de aluminio, se busca. Bien, y ahí empresas lo venden. Bien, a ver, entonces. Más para decoración o hacer también cosas de billutería. Se utiliza también. Claro, brillitos, claro. Bueno, Fer de Miami, cuando vino a visitarme, me trajo un aluminio tan micronizado, está nanonizado más que micronizado, está tan micronizado, es como azúcar impalpable y es completamente oscuro, porque al estar tan micronizado se oxida mucho más rápido. La gente cree que el aluminio es inoxidable, no, al revés, el aluminio es más oxidable que el acero. En cuanto lo pones al aire, hace una película de óxido completa, finita, instantáneamente, que no permite que se ingrese más óxido, pero al estar no micronizado, nanonizado, se pone oscuro, negro. Yo le digo, ¿por qué me trajiste? ¿Carbón? ¿Qué querés hacer? ¿Ingeniería tirando carbón arriba de un espejo de agua grande para producir lluvias como en Bahía Blanca? Ciencia ficción. No, me dice, esto es aluminio. Digo, miércoles, ¿es aluminio? Sí, me dice, y es un aluminio tan especial que la vez pasada lo estaba poniendo en una tacita, hizo, no puedo decir, no, pero hizo. ¿Cómo? ¿Se adelantó el 4 de julio allá en Miami cuando estaba con el aluminio? Sí, me dice. Está por ahí Fer de Miami, no me deja mentir. Bueno, vamos a terminar de ver este video, que ya estamos 1 hora. Va. ¿Esto que es ojímetro o más o menos? ¿Cómo? Sí, a ojo más o menos. Ya te vas a dar. Ahí se ve, media jarra. Media jarra, sí, más o menos. Qué rico, qué rico. Esa jarra que tiene 1 litro, 1 litro y medio, no más de 1 litro. Sí, más de 1 litro tiene. Listo. Sí, o sea, 1,50 la mitad de una jarra, 1 litro y medio. Bien, ok. Digo para que más o menos la gente sepa. Igual, esto nos lo dijo el señor C. No es tan exacto. Soporta una desviación un poco más, un poco menos. Mientras las leyes básicas de cómo funciona esto, la compresión, las botellas, se dé, la resina, funciona. Por supuesto, vamos a empezar a medir para ver cuál es la que funciona mejor de todas, ¿no? Obviamente. Y bueno. Empezamos. Y ahora ir vertiendo. Es importante estar revolviendo mientras lo pone. Así uno se asegura de que no queden pegados 2 o 3, que quede todo laqueado. Tiene que estar laqueado porque es aislante la resina para que haga los capacitores entre el aluminio. Más o menos así quedaría la consistencia. La consistencia como una cremita. Una crema. Un Ambicien. Y ahí le echamos un poquitito de arena de cuarzo. Arena de cuarzo. Ah, interesante, porque yo me acuerdo de electrónica que el cuarzo, dependiendo el tamaño, te da un corte de frecuencia. Un cristalcito de cuarzo como te da 1K, 10K. Y nos decía el señor C, conviene poner varios cuarzos, un cuarzo grande y después diferentes tipos de cuarzo. Si podés meter desde un cuarzo grande y la mayor cantidad de diferentes medidas hasta estar en polvo, mejor, va a tener más rango. Y con la sal de Rochelle sos Gardel, ¿no? Con guitarra eléctrica. Pero me refiero, en cambio, vos estás poniendo esto que está micronizado más los cuarzos grandes. Esto está bueno. ¿Dónde se consigue este cuarzo? ¿Para qué se usa? ¿En qué construcción? Jardinería. ¿Jardinería? En jardinería se utiliza. Sí. ¿Y para qué lo usa un jardinero? Y para decorar, para hacer unos canteros,
La arena de cuarzo se utiliza más que nada para eso. Y cuesta, qué sé yo, una bolsa de 10 kilos, 10 euros. Ponele. Excelente, excelente que estén los precios. Mira, acá nos dice, acá está Fer de Miami, no nos deja mentir. Una vez compré aluminio negro de la India, que fue uno de los que me regalaste, Fer. Lo puse en una taza metálica, se prendió fuego por casualidad y se fundió el metal. Miércoles que levanta temperaturas, qué lindo. Me hace acordar a nitrato de sodio, cremor tártaro y azufre. Ciencia ficción. Por favor, lo que acabo de decir es ciencia ficción. Por favor, esto que dije recién es ciencia ficción, es para hacer una plastilina para jugar. ¿Vieron Sí, sí. Los Play-Doh. Acá hay un auto muy lindo, de Renault que se llama C4. Ciencia ficción. Vamos a seguir. Made in Home. Hermoso. Esto también es ciencia ficción, esto. Sí, lógicamente. Estos son para hacer estrellitas. Estrellitas de color y corazoncitos, como dice Fede, con amor. Todo con siempre amor. Con amor. Y uno tiene que pensar siempre. Los que trabajan con el odio, ¿qué hay que darle? ¿Más odio? No, hay que darle amor. Hay que contrarrestar. Perfecto. Los poderes. Perfecto. Porque esta la consistencia. Termita se llama. Bueno, bien. Y arena de cuarzo. Tenemos bastante tiempo para hacerla, pero esta será la consistencia cremosa. Claro, al ponerle un poco menos de catalizador, te da más tiempo de trabajarla. Es como el Paxipol, cuando vos estás pegando algo y ya se te endurece, no. Bueno, después tenés el video de los caramelitos, como los hago. Chiquitas. También. Okay. Todos los videos que me pasaste los tengo acá más o menos para calcular de que es una hora y media. Se nos va a hacer 1 hora y media. Acá tenemos tamaños. Lo importante es para mostrar hacer todo. Estas chiquitas. Gracias. Se utilizan las más chiquitas, que serían estas. Las que vimos en el video anterior se van a usar para los corazones, que serían estos. O sea, cada corazoncito de eso. Y a las cuadrotronites también le metes un caramelito de sal de Rochelle con cuarzo y termocontraíble, ¿sí? ¿No te acordás? A veces sí, a veces no. Ok. A veces sí, a veces no, porque la... perdón. No, es que hay un feedback y por eso nos pisamos. Sí, te escucho, Fede, dale. No, que los cubitos, los bomboncitos, los cuadraditos, hechos con cubeteras también, esos son 1.0 normales, pueden ser también. ¿Por qué? Porque la electronite, si es 2.0, sería una bomba nuclear. Con amor. Con amor, ciencia ficción. Ciencia ficción. Sí, ciencia ficción, se explotaría el amor. Y en Ucrania. Uy, perdón. No, ciencia ficción. No, eso no. Pero todavía no pasó. No, espera. Ciencia ficción, dale, sí. Sí, por eso. Entonces, la electronite, la 1.0, al ser ya, digamos, no tan activable, porque las frecuencias las cambiaron. El rango es más corto, pero en una torre de alta tensión la movés como, ¿sabes qué? Exactamente, no hace falta que sea 2.0. Solamente con que esté hecha con una piedrita de cuarzo en el medio, eso ayuda, el campo eléctrico ayuda a activarla siempre. Porque las antenas tienen un rango que lo cambiaron. Entonces la 1.0 quedó inservible, podríamos decirlo. Inservible no, se excita menos por la frecuencia que está cada vez más alta. Pero exactamente. Y por excitarla, como vos decís, la pones cerca de un trencito de esto, o una línea de alta tensión y la cosa queda bailando candombe. Siempre. Acá está nuestro querido Iago, que nos acompañó desde España hace dos transmisiones atrás. Gracias, Fede, entre todos vamos sumando. Que el bien es cooperativo, se suma. El mal es individualista. Una vez que llega al sumum de su mal, mata todo y se queda solo, porque el mal es unitario. Entonces no puede. O sea, solo se autorregula. Va sumando séquitos y dádivos para hacer su mal, y una vez que tiene el poder suficiente, los descarta, porque los odia todo, cualquier cosa que no sea el mismo, y ahí van bajando los séquitos. Después cuando ve que pierde fuerza, vuelve a sumar séquitos con mentira, porque así pasa el mal. ¿Sí? Agarrando y diciendo, electronite, y armando grupos en Mar del Plata para salir a romper electronite con un martillo, como un hijo de puta que lo voy a ir a visitar ahora cuando salga de cacería. A vos sí te voy a ir a visitar, sabes quién sos, Empieza con E tu nombre, sabes muy bien quién sos. Así que sí, entre todos lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Vamos a terminar con este video, Fede, porque se va a hacer 2 horas y no quiero... Sí. Déjame ver dónde está el video. Acá, vamos. Las que tienen más grandes del video anterior son para estos. Pero para estas formas se pueden utilizar las chiquititas, que son estas de acá. 1 o 2 por piedra. Que están todas rellenas con la mezcla de sal de Rochelle con arena de cuarzo.
Así que el cuarzo lo tienen adentro y la arena. O sea que eso, claro, pues tienen que ser chiquititos, pequeños para entrar en esos objetos. O sea que esos termocontraíbles tienen no cuarzo, sino arena de cuarzo, porque si no, no entra un cuarcito ahí. Tiene arena de cuarzo. No, eso puede ser otro de los trucos para que tenga tanta potencia. Arena de cuarzo y sal de Rochelle tiene cada uno de esos vectores negros. ¿Ok, no? ¿Estamos de acuerdo? Nada más, Fede. Exactamente, nada más. Bien. O sea, cuarzo ultramicronizado. Bien. Y la sal de Rochelle también. Y bueno, estas son las formitas que se va virtiendo. Exactamente. Todas esas formas son estas. Bueno, es cierto, también, ¿no? hay que hablar siempre de los que inventan las cosas. Perdón, ¿cómo decías? Igual no hace falta. No, sí, esas son las formas que tenemos acá. Hermosa, una estrellita. Sí, una estrellita. Y eso se le va poniendo en el medio. 4 formas y se siguen vertiendo y se ponen en cada uno el mini bombón. Mini bombón, exactamente. Se pueden poner 1 o 2, según. Excelente. Por ejemplo, estas formas así de hexágono yo le pongo 2 porque si no serían en un lado solo. Y después se mete con presión, no hace falta hacerlo rápidamente. Acá tenés 24 horas para que se sequen. Claro. Así que eso, tenemos mucho tiempo, 24 horas. Excelente. Entonces, acá nos dice Fer de Miami, hay videos del ejército americano de los 50, sí, que hablaban de la potencia del efecto piezoeléctrico de la sal de Rochelle. Sí. Por eso el que dice que no, que es mentira, no tiene idea. No tiene idea de nada. La gente que dice que esto no sirve, no tiene idea. O algo le paga para que... No tengan idea. Está escupiendo hacia arriba, va en contra de su propia vida, como dice la canción de Edu. Vamos a ir con este video, si no vamos a terminar a las 3 de la mañana ya en Alemania. 2. En la que son de una sola dimensión. Es excelente la prolijidad, la perfección que tiene ahí el señor G para ir aportando la mezcla, no ensucia nada. Sí. Una bocanada de aire fresco ver que alguien trabaje de esta forma tan perfecta, tan profesional, con tanta vida en lo que hace, con tanto amor, ¿se entiende, no? Excelente. Entonces le estás poniendo 2 o 3 bomboncitos a cada resonador, más o menos. Sí. Claro. En los únicos le pongo uno en el medio, pero los que son circulares, podemos decir, o hexagonales, eso les pongo 2 porque son... Y después tienen una forma rara, tengan más volumen. Y a los corazones, que son los que me hicieron llegar, a los corazones, cada corazón de eso que a mí es lo que me consta que tiene una potencia terrible. ¿Cuántos de estos le pusiste? 1, 2, 3, ¿no te acordás cuánto tiene? ¿Uno solo? Uno solo tiene esto? Uno solo. Bueno, tenés el otro video donde muestro cómo hago los bombones. Sí, vamos a terminar. Me faltan 5 videos más, pero ya lo vamos a terminar. Sí. Aunque queden así, lo importante, esos se pueden también mejorar también después con resina. Claro. Aunque se vea el bombón, eso se puede mejorar. Sí, incluso vos le das un mecanizado extra puliéndole los bordes. También. Llegar está suave como... Si uno lo quiere suave como voluntad escarapelado. Perdón, suave como voluntad escarapelado. Suave. Claro. Así que bueno, estos siguen poniendo en el molde cosas. Se consigue directamente en la cámara barométrica. Para tal... Claro. No sé si es en la próxima, me parece, ¿no? O es en este mismo. No, este ya termina. Pero bueno, se está viendo lo que están haciendo. Ahí está. Sí. Pasa muy rápido el tiempo cuando uno está entre amigos. Ya llevamos 1 hora. Yo sé que te tenés que levantar dentro de 2 o 3 horas para ir a trabajar, o no sé si te vas a levantar. Vos decime, Fede, cuando decís cortamos acá, hacemos la parte 2, o lo terminamos hoy. Lo terminamos hoy. Para que quede... Pueden hacer la proporción que desean para mayor o menor cantidad. Esto para el bien de la humanidad. Podemos posponerlo. Excelente. Bueno, ahí ya está terminando. Sí. Es el procedimiento, siempre es el mismo procedimiento. Mira qué linda letra Sasha usó para el nombre. Gracias, Spasibo большое. Это работа есть, подруга, работа есть. Trabaja, de verdad, esto. Das Video kann man danach auch schneiden, weil es ist nicht so lang. Viel kann man kürzer Und es machen, ist immer das Gleiche. ja. Sí, lógicamente.
Ok, ahí fue. No sé porque hablan en alemán y vos le contestás en español. No llega hasta, no sé qué dijeron. No. No, Habrá no, que dicho, "Unos caramelitos son de chocolate", algo así, habrá dicho, no digo yo. no, se puede cortar porque ya siempre el mismo procedimiento para hacerlo Ok, más bueno, corto. listo, dale, dale. Vamos porque así, si no se nos va a hacer tarde. Vamos. Sí, Después por de eso. esto, ¿qué hacen? Acá, Batman y Robin de Alemania, como diría Federle. Ok. Esta es la torre, Mirá qué linda la bandejita de alfajor de maicena. la Sí. torre del amor, podemos Del decir. amor Donde siempre. se van a cocinar las piedritas. Durante No de Mordor, del amor, aunque tiene R y M, ¿no? Acá tenés. Mirá qué lindo. Me hace acordar, me da unas ganas de comprar esas mini pastafrolas que vienen así, más o menos. 24 horas. Y bueno, y ese es el. La metemos acá. Increíble. Esto, esto lo hizo el señor G. En el hornito. Claro, porque no viene así adentro, claro. Sí, sí. Ah, increíble. Es Increíble la prolijidad, la estabilidad, porque en cuanto lo sacaste así se te manchó. Es Sí. excelente. Excelente el nivel de No está muy derecho, perfección que le porque el ponen. piso Se ve que hay también tiene- mucho amor a sí, la vida. Sí, Se puede hacer sí. todavía mucho más lindo, pero. Y lo hicimos más importante son lindo. las piedras. Eso era cartón. Ahora lo hicimos con un pedazo del fondo de un ropero. Sí, De un armario. es un cartón prensado, un poco más duro, claro, para que aguante el peso de los regalitos. Exacto. ¿Cuántos regalitos podés hacer por cocinada? Un montón, porque son De como corazón. 20, 30, depende del tamaño, a ver. Sí, 28 hicimos la otra vez. Pero si usás todas las bandejas y en cada uno entra 6, son Sí. 6 por 3, 18. Claro. Espectacular. Sí, sí. Eso habíamos hecho de muestra, más o menos. O sea que la tapa que va arriba tiene un caño de aluminio largo que lo tuvieron que cortar para que se transforme en el instrumento para mejorar la electronita. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Excelente. Claro, ese caño que viene arriba se vería hasta abajo, claro, entiendo. Es un caño para que salga lógicamente la pintura, ¿no? Claro, A presión. excelente. Trabajo en paralelo, 4 manos al mismo tiempo, poniendo a punto ese motor de 4 cilindros electronitero. Me encanta, me encanta. No, es una bomba. Bueno, yo utilizo una palabra que es, no sé si se puede decir, pero es ero. No, sí, ya sé, no, bueno, sí. Excelente, excelente. Bueno, ahí está. Ahí están cerrando la cosa para que no se adelante el 4 de julio. Excelente. Exacto, Ahí y con va. el compresor de aire. Ah, y acá donde le voy a tener que cortar el sonido porque se pone muy Sí. fuerte el sonido, lo voy a cortar. Ahí o sea, lo muteé el video. Sí, Pero tu perfecto. voz- Ahí se le pone el compresor, lógicamente. marca Angel. Yo me compré una maquinita para bendecir las torres de Mordor cuando todo se vaya al carajo, Dios quiera que no, que es una moladora portátil que corta todo, corta caño, corta la base de cemento, corta todo. Ciencia ficción, por supuesto, ¿no? Lógico, Marca ¿no? Angel. La estuve probando con un poste así de grande, como cortar mantequilla. Esto es ciencia ficción lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, ahí enciende el compresor y hace más ruido que Sí, sí. Reptil cuando no le sale el mal. Ahí lo tienen. Voy a hacer un minuto con el ruido para que vean por qué lo corté. Sí, lógicamente es el compresor que está Está haciendo su generando trabajo los a bares. presión. ¿Cuánto Los bares. tarda en hacer su magia hasta que corte automáticamente? ¿Unos minutos? ¿Cuánto tarda? ¿Es lo que está acá en el video? Sí. Sí, es todo en directo, es todo en vivo, digo. Sí, un par de Sin minutos corte. tarda. Sí, poner 1 minuto y medio, 2 minutos máximo. Ahí va a cortar. A ver si lo ponemos cuando corte. Escuchen, reptiles, es el sonido de su fin. Escuchen. Cuando llega a 6, Hasta ahí llegó. A ver qué marca el medidor. Perfecto. Perfecto. A ver cómo se leen los Perfecto. 6 Ahí bares. están los 6 bar de potencia. Ah, claro. Y bueno, así se tiene que dejar durante 24 horas y después de las 24 horas se ven los resultados. Excelente. Y a ver qué pasa después de las 24 horas. Vamos. Ahí estamos. Ya Ahí pasó va. una noche y empecemos. Begin. Beginnen. Oké. Esta la hicimos con resina epoxi. Claro.
Se puede Por eso hacer con 24 resina horas. poliéster o con resina epoxi siempre que tengas una máquina que te dé compresión. Si lo haces al aire libre, tiene que ser resina poliéster, como dijo el señor, se nos sirve la otra. Pero como ellos tienen una cámara que le da 6 veces la presión de una atmósfera real, te podés dar el lujo de ponerle resina epoxi. Pero la fórmula original de nuestro señor C era poliéster, porque obviamente muy poca gente tiene una cámara de esta. Ahora, después de ver este video, yo soy el primero que me la compro. Vamos. Perfecto. 24 horas pasaron, ¿no? ¿Esto? Sí, sí, porque la resina epoxi tarda 24 horas en secarse. A ver cómo salen los pastelitos. Richtig. Ganz genau. Schwuppdiwupp. Sí. Lindo. Schaumal. Veamos. A ver. Nuestro eterno agradecimiento de vida al señor G por mecanizar, instrumentar, hacer todas las reformas. Upa. Traducíselo al alemán, decíselo muchas gracias. Sí, 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 sí. ¿Cómo se dice muchísimas gracias, mente inquieta, en alemán? Mente inquieta no se utiliza mucho, pero vielen Dank. Ok, dice para empezar. Vielen Dank, muchas gracias. Bueno, vielen Dank, señor G. Wann hast du es angemacht? Justin? Sí, acá no se dice mucho mentes inquietas en alemán. ¿No? Ja. Claro, no. Ok, 3.0, 2.0. No, inquieta no, inquisitivas, podés traducir, pero en realidad es inquieta. Sí, sí. Ah, Bewegte Gehirn. Ok. Aber das Material ist nicht geschrumpft. ¿No? Die Größe Nee. ist gleich. Oh, quedaron duras como Ja, como sí, no, cosas. son increíbles. Como que, Das ist kein Unterschied, ne? Es que es increíble. O sea, Messen können, ne? Ja. así quedan más oscuras. Getrennt lassen. Estas son, ojo, este es otro video, que estas son las de poliéster, ¿eh? ahora sí son de poliéster, claro. Estas son de Igualmente, poliéster, pero igual la dejamos 24 horas, por la duda. igualmente a mí lo que me llama la atención es la dureza. O sea, la electronite 1.0 que yo hice en su momento, con resina epoxi, que le puse mucho más catalizador, Poliéster. subí la temperatura, son durísimas, se me han caído las piedras. Estas son más duras. Claro, porque Sí, está sí. más esto parece un pedazo de, no sé, de titanio, es increíble. Sonst weißt du dann nicht mehr, welche ist. Richtig, ja. Weißt du? Y ahí le hiciste bueno, y ahora le hicieron la prueba con el medidor de iones. Sí, sí. Cuando lo levanta tiene 2 o 3 cifras positivo y cuando lo acerca, fíjense, a una fuente de excitación, la electronite, si no está excitada, es un pisapapeles. O sea, para que Positivo. funcione, porque por eso hay mucha gente que dice, ay, no funciona el sistemacionista, ay, no funciona el ionizador porque marca cualquier cosa. Pero ¿dónde la estás midiendo? ¿Sabe la electronite? Pero la electronite que la tenés a 50 metros de una torre, ¿dónde la tenés? O la tenés en el sótano de tu casa. Porque si no, es un resonador, si no se excita, no funciona. Entonces, bueno, acá la está excitando con un extensor de línea, Fede, y bueno, se ve, es increíble la potencia que tiene. Pero aparte la potencia se ve porque mirás el cielo y te das cuenta de lo que pasa. La zapatilla excita la electronite. Veamos. ¿Ven? 48, y ahí cuando la empieza a acercar empiezan los iones de valencia negativa, que son positivos para la salud. Sí, sí, depende también de la zapatilla cuánto emite, ¿no? Claro, hay mucha gente que no sabe utilizar un medidor de iones. Un medidor de iones no es un tester que te mide en forma lineal. O sea, va midiendo por pulso y va totalizando el procesador y es bastante volátil el tema de la carga. Por eso, o sea, no tenés que medir exactamente cada valor, tenés que ir viendo, haciendo en tu cabeza un promedio a los 2 o 3 segundos de todos los valores que te mandó. ¿Sí? Se entiende así, se usa, no es un tester que te da el valor en tiempo real, funciona así la iónica en el ambiente. 12 máximo. Ok. ¿Ven? Hay más tiempo de lectura negativa que positiva cuando la acerca la electronite. O sea que la cosa está funcionando y la está acercando a algo que tiene electricidad. O sea que si vos la acercás sin la electronite, te va a marcar 2 o 3 cifras positivo. Imagínate los cargadores de autos. Sabemos que la Ah, zapatilla ni que hablar. excita la electronite. Mientras Pero cargan con los el- autitos. Pero con el, ¿cómo se dice? Con el ionizador y más con ese que tiene dos pelos de vientos iónicos, Sí, 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 eso es impresionante. eso es super diésel. Sí, Ahí sí, va. sí, te despeina, te despeina. Esquina de la velocidad, ahí está, claro. Bueno, por hoy pasamos todo esto, ¿sí? Yo creo que... ¿No tenés lo de los bombones? Cuando hacía los bombones. No, porque no puse muchos videos porque íbamos a estar 4 horas, ya estamos en 1 hora, Ah, bueno. se va a hacer 1 hora y media, lo vamos a dividir Bueno. en varias partes, no puedo transmitir. bombones. Sí. Ah, Pero, pero vamos a contestar algún comentario que seguramente. Sí. Y contanos lo de los bombones, a ver, igual la próxima parte 2 lo hacemos, pero
¿Qué querías contar, Fede, al respecto? No, que los bombones que utilizo en los corazones, por ejemplo, que utilizo uno solamente, ¿cómo lo hago? El termocontraíble, primeramente, sello una parte del termocontraíble con una piedra de cuarzo. Sí. Después hago una cucharada de sal de Rochelle con una cucharada de arena de cuarzo, las mezclo y bueno, y esa mezcla se mete adentro del termocontraíble y se sella con la otra punta, en la otra punta con otra piedra de cuarzo. Entonces quedan 2 piedras de cuarzo más adentro la mezcla que hice de una cucharada de sal de Rochelle y una cucharada de arena de cuarzo. O sea que en cada uno de esos termocontraíbles hay cuarzo un poco más grueso que el molido. Entiendo, claro. Por En eso me las da tanto puntas. rango de respuesta, claro. En las puntas se cierran con cuarzos, con unas piedritas de cuarzos. O sea, sí, unas piedritas de cuarzo grandes para sellar el termocontraíble, el tubito. Y adentro está la mezcla de sal de Rochelle mitad y arena de cuarzo mitad. Excelente. Emi, ¿qué haces, Emi? Edu, que nos hace los resúmenes. No es mejor usar poliéster. Siempre es mejor usar poliéster que la otra. Te podés dar el lujo de usar la otra si tenés una cámara hiperbárica. Si no tenés cámara hiperbárica, no te podés dar el lujo de utilizar otra cosa que no sea resina poliéster, si es que querés hacer una electronite, ¿no? A ver, ¿alguna otra consulta? Si quiere hacer una consulta Fede, después vamos a hacer una parte 2, sí, pero yo no quiero abusar también de que es muy tarde allá. Kilómetros, Edu, kilómetros. Con un corazoncito solo yo voy caminando kilómetros, se despeja el cielo azul. Y si estás mucho tiempo afuera, los días que he estado varios días afuera, desde muy temprano, de tanto estar el cielo azul, se forman nubes naturales que no las pueden absorber con los chentes porque están todos caídos. Y después llueve con olor a lluvia natural. Y las plantas crecen rápido, no como las lluvias de porquería que ponen ellos, que cuando llueve la planta se marchita. Nunca pasó eso. Cuando llueve, con agua de lluvia, la planta crece para bien, más verde, si es lluvia natural. A ver qué dice Seba. ¿Se podría utilizar una olla de presión de Doña Rosa modificada? Ni idea. Habría que preguntarle, señor G, ¿no está disponible ahora? No sé. No sé. Sí, se podrían. Habría que probar todo. Hay que probar. La mente inquieta prueba. A ver qué más. El señor G siempre dice, probar siempre. Exactamente. No te crees lo que decimos, probalo. Juan dice, así la encuentras la cubeta o tanque de presión en Mercado Libre. Tanque para pintar uso industrial, 10 litros. TAN, gracias. Ya después cuando termino esto lo pongo, lo busco. ¿Qué dice Fede? Casi $300 en Amazon, ¿en qué? ¿La cámara esa? Oh. Bueno, pero ustedes tienen plata, ¿no? Acá hay que ver cuánto te la venden, ¿no? Es una broma. Bueno. No, pero es más barata. Si yo la compré a 80 euros, claro. La conseguimos a 80 euros, tiene que estar más barata. Hay, lógicamente, los precios que quieras. Acá dice México, que dice, ok, bueno, la buscan. No lo vamos a hacer mucho más extenso, quiero que terminar en 1 hora y media, como con nuestro querido Iago. Si alguno tiene alguna otra pregunta más, hoy tenemos que cerrar con por lo menos 2 canciones. Una de Fede, para la gente que le resulta todo nuevo esto. Primero, una canción que habla de las electronites, esa canción en ritmo flamenco que me encanta, con letra de Fede, para que vean bien lo que es una electronite. Electronite 2.0, y después de eso vamos a cerrar con la canción de Edu, que habla de nuestro querido señor C, que para mí es un himno. No tengo tiempo de ponerle subtítulos, ponerle imagen del señor C, ya lo voy a hacer cuando tenga tiempo, porque esa canción para mí es un himno de reconocimiento al señor C, ¿ok? Entonces, a ver que, ahí está, Raúl Cole dice, en Amazon la tienen por $91, más o menos. Okay. Está bueno, sí. Por ahí Fer vio otra, un poco más flower power, más pistera. Sí. ¿Qué dice Willy Frío? Dice, voy a hacer una cilíndrica en el filtro para refrigeración y la voy a calentar. No sé, documenta todo y hacerlo a bastante distancia, Willy, por las dudas. ¿Qué más? Acá Raúl Cole nos está dando cómo se ve. Blue Lou, 10 litros, presa, hot points. Ok. Ahí, así está en los United. Ok. Buenísimo, gracias. ¿Qué dice Jorge Daytona? Dice, si no tienen compresor, se puede ir a una gasolinería o a un lugar donde reparan neumáticos de vehículos para darle esa presión. Claro, tenés razón, porque no es necesario estar las 24 horas. Vos le das la presión, cerrás la válvula y te la llevas a tu casa con presión. ¿Estamos de acuerdo, no, Fede? Sí. Si una vez que le da presión, desconecta.
Ah, está bueno eso. Cada vez que haces electronita lo vas a visitar a tu amigo, el que arregla neumático, y le decís, che, cacho, me deja un poco. Y te va a decir, ¿para qué? Nah, estamos haciendo una prueba con unos bombones bajo presión de chocolate suizo o Sí, alemán. chocolate suizo. Alemán, es alemán. Bueno, gente, si no, Fede, querido, ¿querés decir algo más ahora en esto que resta, sobre algo más que aclarar sobre esta transmisión? Vamos a hacer otra con otras cosas que me has mostrado, que ya también, gracias a eso, yo lo he implementado y funciona, que es la forma de excitar electronite con bombas de agua, solares, pero eso para otra transmisión. Pero en lo que ahora respecta, ¿querés decir algo más? Lástima que no tenías el video con cómo hacía los Hay mucha bombones, eso información. era importante. Pero lo mostramos la próxima vez, Fede. Perfecto, la próxima vez porque estaban pidiéndolo en el chat. La próxima vez, sí. Dale. Bueno, vamos a ir cerrando, gente. Vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Fede, hermano querido, por estar acá, igual que Iago, igual que Fred de Miami, igual que cada persona que estuvo acá cediendo su tiempo único e irrepetible de vida a cualquier hora ya en Alemania. ¿Dentro de cuántas horas a partir de este momento te tenés que presentar en tu trabajo? No, yo me tendría que despertar a las 5:20. Son las 1:46. O sea que vas a dormir 4 horas y después tenés una jornada completa de trabajo. ¿Ven? ¿Ven? Eso se llama bregar por la vida. Poner primero la vida de los demás y después la comodidad de uno. Hay muy poca gente que lo hacemos eso. Es valorable lo tuyo, Fede. Bueno, vamos a cerrar. Primero, para la gente que recién está viendo todo esto y dice, che, mirá, estos locos, no era un amuleto, hay ingeniería atrás. Mirá vos, a ver si lo hago. Y por ahí te quedaste colgado con algún término. ¿Qué es un electronite? ¿Quién es el señor C? Bueno, primero vamos a cerrar con una canción de qué es una electronite. Déjame que ubique el video. Me gusta muchísimo el ritmo de flamenco, así que voy a utilizar de las dos versiones que tenemos la de ritmo de flamenco. De qué es lo que es una electronite 2.0 en cuanto encuentre el video. Ya tenemos 33 canciones para compartir cuando hagamos dentro de unas 2 o 3 semanas el videoprograma lleno de músicos. Pero déjame ubicar dónde por algún lado está. Uy, a ver si está. Flamenco. Bueno. Letra de Fede de Alemania. Después hizo otra versión en nuestro querido Pachamatrix, que le puso toda la magia de Pachamatrix. Pero esta me gusta muchísimo. En lo personal me gusta mucho este ritmo. El ritmo es para todos. Escuchá, si es la primera vez que ves esto. Gracias por estar 300 almas. Escuchá, esto es una electronite, para esto sirve. Y lo que hicieron ellos con el señor G, lo potencian 5 el efecto. Escuchá. Te veo cabizbajo, preocupándote, hay algo. Hoy estás tan abrigado y mañana con 40 grados. Si sabes, no es normal, el tiempo está cambiando, pero no es por nosotros, lo están manipulando. Ven, que te quiero enseñar algo muy fácil de armar. Dispositivos que nos ayudarán a que el clima vuelva a ser normal. Vamos a usar viruta de aluminio, unos cuarzos de varios tamaños, un termocontaible en el medio con más cuarzos y sal de Rochelle. Para amalgamar los ingredientes de poliéster la resina usarás. Activándola todo mezclaremos y dentro del molde sentarse a esperar. Electronites 2.0 las llamamos por su potencial. Cerca de antenas las escondemos para su ataque neutralizar. Si aún tienes miedo de actuar, República Electronite ve a buscar. No estarás solo en esta guerra, mentes inquietas contigo están. Que te quiero enseñar algo muy fácil de armar. Dispositivos que nos ayudarán a que el clima vuelva a ser normal. Vamos a usar viruta de aluminio, unos cuarzos de varios tamaños, un termocontaible en el medio con más cuarzos y sal de Rochelle. Para amalgamar los ingredientes de poliéster la resina usarás. Activándola todo mezclaremos
dentro de molde sentarse a esperar. Para amalgamar los ingredientes de poliéster la resina usarás, activándola todo mezclaremos y dentro de molde sentarse a esperar. Electronites 2.0 las llamamos por su potencial, cerca de antenas las escondemos para su ataque neutralizar. Si aún tienes miedo de actuar, República Electronite ve a buscar. No estarás solo en esta guerra, mentes inquietas contigo están. Ahí estaba la música de Fede. Hay un comentario que antes de cerrar con el himno al señor C, como lo bauticé, nuestro homenaje de admiración hacia él, es interesante lo que dice Matt Z. Dice, para los que no tienen cámara hiperbárica, ¿se podía armar un molde flexible y lanzarlo para que fragua en el fondo? Me imagino, no sé cuántos kilogramos de fuerza te dará el agua, pero es mucho, ¿eh? Mirá qué interesante idea, cómo las mentes inquietas van encontrando soluciones con lo que tenés a mano. Y hay mucha gente que tiene naves, que tiene, o sea, naves también hay un par que ahora en el 2026 vienen a visitar. Ciencia ficción, uy Dios, por Dios, ciencia ficción, ¿de dónde sabe el hacker esto? Lo invento. Pero digo, Fer de Miami anda con su barco a altas velocidades por ahí por las aguas de Miami. Así ya sabes, Fer, cuando salgas ahí a jugar al capitán, llévate una bolsita bajala ahí, dejala ahí varios metros, medí todo. El problema es la temperatura. Y te vas a dar cuenta de... Pero el problema es la temperatura. Claro, porque está frío ahí abajo, habría que ver, claro. No, bueno, la temperatura hay que probar, pero está buena la idea. Se utiliza, por lo visto sabe del tema, Matt. Gracias, Matt. A 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera. Es interesante, che. Una atmósfera. Lo bajás a 60 metros con una tanza a 60 metros y ya lograste lo mismo que con la cámara de él, gratis. Exacto, pero hay que tener en cuenta que la resina de poliéster calienta. Algo así por del material que sea esa, claro, habría que ver. El epoxi sí se podría hacer porque el epoxi no calienta, pero la poliéster calienta mucho, 200 grados y... Pero está buena la idea, cómo la mente va buscando el vector de solución, la mente hacker. Igual, si lo llegás a probar, Matt, documenta todo, distancia, temperatura, meter un termometrito, ver temperatura, lo que sea, y una vez que la saqués, te fijás, la acercás a una torre de Mordor y queda pelada como coño de Barbie, significa que funciona la cosa. Bueno, vamos a cerrar, gracias, te hago reír para que te duela menos la poca hora de sueño. Vamos a cerrar con lo que creo personalmente es la canción que más me mueve. ¿Quién es el señor C? No sabe quién es el señor C, es el que nos dijo que una orgonita clásica se podía usar para luchar contra ¿sí? Llamada electronite, ¿no? ¿Querés saber quién es el señor C? Bueno, gracias Edu por esta composición. Este es el señor C. No fue de escritorio tu lucha feroz, fue sangre y fue barro, fue entrega y sudor, subiendo montañas, luchando al andar, trajiste al planeta tu forma de amar, entre prueba y error, momentos de frustración, de cuarzo, aluminio y resina fiel, nació la esperanza de un mundo en pie, sembrando en los caminos tu fe germinó, la sierra fue testigo de tu corazón, tumbando las torres venciste el temor y la naturaleza con fuerza clamó, gracias Señor C. Estés donde estés, la tierra respira más libre por vos, las electromites despiertan canción, semillas del alma, semillas de sol.
Manadas enteras agradecen al cantar. En cada electronite brillando estará la fuerza de un hombre que supo triunfar. Cuando el tiempo pase y no quede voz, será tu samba memoria del sol. Tus manos sencillas sembraron razón. La ciencia del pueblo no tiene patrón. Gracias, Señor Ser. Estés donde estés, la tierra respira más libre por vos. Las electronites despiertan canción, semillas del alma, semillas de sol. La ciencia del pueblo no tiene patrón. Es excelente la composición de la canción, la letra que tiene. La verdad te felicito, Eduardo. Te felicito, hermano. Hermoso, hermoso. Lo dice acá un compositor serio. Es increíble. Cómo el contenido que te mueve todas las fibras, no solamente el intelecto. Bueno, vamos a cerrar con otra más, porque ya está, ya que te desperté, te despierto 2 minutos más, para que la gente entienda bien, porque no hay nada mejor que comunicar con música. Escuchamos el primer tema de Fede, este otro tema, quedó bien claro quién es el señor C, quedó bien claro que es una electronite. Ahora va a quedar bien claro por qué necesitas el cielo azul. Y con esto sí, ahora sí, me despido de vos, Fede, muchísimas gracias, nos despedimos de la audiencia. Gracias a vos. Invitado, 1h30, así para que no se quejen. Gracias, gente, muchísimas gracias. Vamos con esta última canción que se llama El Blues del Cielo Azul, cortesía también de nuestro querido Edu. ¿Cuántas veces estuviste triste y no supiste que fue porque rayos del sol no recibiste? Así pasaron meses, quizás algunos años, que la niebla permanece, todo es muy extraño. Descubrimos los engaños que con tecnología modifican el clima, cada día destruyendo la vida. Pero ven conmigo, tengo pruebas de lo que digo. Esta guerra no está perdida. Busca Cédicas y sus contramedidas. Enterrando electronites cerca de las antenas, verás el cielo azul saturando el sistema. El coraje se transmite como efecto colmena. Te acordarás del blues saturando el sistema. Entonces ven conmigo, tengo pruebas de lo que digo. Esta guerra no está perdida. Busca Cédicas y sus